Desde tiempos ancestrales, el vino y el amor estuvieron relacionados. Como dijera Eurípides, donde no hay vino, no hay amor. U Ovidio, con amor el vino es fuego. Así que si quieres que tu próxima cita esté como sedita, flojita y cooperando, ve este capítulo y toma nota. Actualmente se encuentran innumerables artículos que hablan de la relación entre el vino y el sexo. Por ejemplo, uno de los estudios más conocidos fue uno realizado en Italia, al que se le aplicó a 800 mujeres de entre 18 y 50 años, donde se encontró que la ingesta de vino tinto tenía una fuerte relación con tener una buena sexualidad. Una de las teorías del equipo de médicos italianos es que los químicos que contiene el vino tinto aumentan las funciones sexuales, esto debido a que se aumenta el flujo sanguíneo hacia áreas claves del cuerpo. Fueron las mujeres que toman entre 1 o 2 copas diarias las más deseosas, ya que esta poderosísima bebida aumenta su líbido, deseo o impulso sexual, además de aumentar su excitación, su lubricación y sus funciones sexuales en general. También se sabe que en las mujeres el vino tinto ayuda a que haya más producción de estrógeno, por lo tanto, deseo sexual. En efecto, el vino tinto en las mujeres es el mejor cirujano plástico para los hombres. A continuación, algunos puntos sobre la influencia del vino tinto en el amor, pero siempre bajo el principio de consumo moderado. El vino es muy importante y juega un gran papel en todo el acto romántico, ya que entran en juego todos los sentidos. Desde que ves una botella de vino como invitada en una cena romántica, desde ahí ya te empiezas a imaginar para dónde va encaminada la situación. Lo sabes. Entonces, ves el vino, lo descorchas, lo sirves y desde ahí ya comienzan a percibirse los aromas exquisitos y comienzan a despertar los sentidos. Luego lo pruebas y ahí la pigmentación del vino tinto hace que tus labios parezcan más carnosos y sedientos de placer. Y ahí ya comienza a hacer efecto esta milenaria bebida. El vino despierta sensaciones, rompe barreras, te desinhibe, crea un ambiente íntimo y este es un excelente preludio antes del sexo. El vino te relaja, ya que la piel de la uva contiene melatonina, que es una hormona que también desprende el cerebro para regular los ciclos del sueño, es decir, en la noche tenemos más y durante el día menos. También contiene resveratrol, que es un antioxidante que mejora tu circulación sanguínea y la sensibilidad. ¿A poco crees que mi amigo y padawan Christian Grey, solo por estar guapo, estar mamey y ser multimillonario, se echó la bolsa Anastasia? No, fue por todos los vinos que le estuvo dando en toda la trama. Vino en la graduación, cuando iban a firmar el convenio, cuando la va a visitar a su casa. Él lo sabe. Y bueno, el vino en los hombres también ayuda, aunque yo creo que con vino o sin vino siempre están más puestos que un calcetín. El vino es vasodilatador, entonces esto ayudará a que haya una mejor concentración de sangre en ya sabes dónde. Y también ayuda a retardar el orgasmo debido a su dosis sedante. Y básicamente ya te convencí con esos 2 puntos de beber vino la siguiente ocasión. Ojo, con dosis muy elevadas esto te puede ocasionar disfunción eréctil y también que te dé sueño, y esto podría ocasionar que te quedaras jetón como el perico verde, jetón a medio camino. Bueno, pero ya en serio, el vino y tinto sobre todo tiene muchos beneficios. Protege contra las enfermedades coronarias, controla las infecciones urinarias y baja el riesgo de cálculos renales. Disminuye el riesgo de padecer hemorroides y controla también las varices. Ayuda a la asimilación de proteínas. Aumenta las defensas inmunitarias y también ayuda a la absorción intestinal de las grasas, entre muchos otros. Y también se sabe que en los países consumidores de vino se registran menos infartos de miocardio. De hecho, por eso muchos doctores la recetan como dosis terapéuticas. De ahí viene la copita del vino diario. No dotado de toxicidad en dosis terapéuticas, por eso el doctor te recomienda la copita de vino del día. Y si no, cambia de doctor. Espero que tomes en cuenta el vino en tu siguiente cita. Mira mi amor, te preparé una ensalada para cenar. Bueno, la neta es que es ensalada de uvas. Bueno, jugo de uvas. Bueno, jugo de uvas fermentado. Sí, la cena va a ser vino. Bebe y me cuentas. No, esta vez no me cuentes. Pero sí dale like, suscríbete y síguenos.